Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Hola a todos. Hoy tengo el honor de presentarles una noticia épica que cambiará la forma en que se actualizan con nuestro contenido. Durante los últimos meses hemos estado trabajando arduamente en un proyecto del que estamos muy orgullosos. Es sin duda alguna el más importante avance en la historia de nuestra compañía. Desde hace 24 años, Actualícese ha sido tu compañero de ruta. Te hemos llevado el conocimiento que has necesitado para ser un mejor profesional. Gracias a nuestra rigurosidad y profesionalismo, nos hemos ganado tu confianza para ser tu mejor opción de actualización en un ambiente profesional de constante cambio. Desde las famosas cartillas impresas en mimeógrafo hechas por nuestro fundador, el Dr. José Hernando Zuluaga, pasando por los CDs con cursos grabados, las multitudinarias capacitaciones presenciales, las extraordinarias formaciones virtuales a las que tuvimos que adaptarnos en momentos difíciles para todos, nuestras únicas y exclusivas publicaciones impresas que evolucionaron a formatos digitales y siempre, por supuesto, nuestro portal actualicese.com. 24 años al aire, el más visitado por los contadores y empresarios, siendo el centro, el eje de despliegue de toda esa información. Bienvenidos a Actualícese Academy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que ahí se me esté escuchando muy bien. Una disculpa, doctor. ¿Va a iniciar Carlos primeramente? Perfecto, siga, Carlos. Bienvenidos a Actualícese Academy, nuestro espacio de conferencias, consultorios, webinars y certificaciones. Recuerda que Actualícese Academy cuenta con 2 niveles de acceso. Uno gratuito para ver en vivo las conferencias y consultorios y otro exclusivo para suscriptores, en donde está el archivo completo para ver en diferido y bajo demanda. También incluye cursos con certificaciones y mucho más. Todo lo mejor de Actualícese está en sus suscripciones. Te invitamos también para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video. Dale like a este y demás videos que publicamos a diario y activa la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Te recordamos que todos nuestros consultorios son gratuitos y cuentan con marcas de tiempo. Es decir, que los dividimos por secciones temáticas, en caso que no los quieras escuchar en su totalidad y te quieras enfocar en ítems específicos. Saludamos y le damos la bienvenida al doctor Juan Fernando Mejía, contador público de la Universidad de Antioquia, especialista en impuestos de la Universidad Externada de Colombia y director del Grupo de Estudios Tributarios de Colombia, quien responderá preguntas sobre estados financieros bajo NIIF y demás temas. Doctor Mejía, buenas tardes, bienvenido a este nuevo consultorio contable y adelante, tiene usted la palabra. Listo, doctor, ¿puede iniciar? Perfecto, muchas gracias, Carlos. Espero que bien vamos a iniciar este consultorio del día de hoy. Muy amables a todos que se conectan desde diferentes partes del país al consultorio de actualicese.com. Vamos a compartir pantalla para mirar cuáles son las preguntas que nos han hecho los usuarios. Entonces, nuestros usuarios nos han hecho unas preguntas desde distintas partes del país. El equipo de actualicese.com lo que hace es seleccionar algunas de esas preguntas. Ustedes las pueden hacer si son suscriptores. Actualícese la pueden hacer en el enlace que ya todos ustedes los suscriptores conocen. Lo vamos a dejar al final el enlace. Igual a través de mi página web, a través de las redes sociales, podemos estar haciendo consultas y nosotros estamos separando muchas de estas para responderlas en línea, tanto de aspectos contables como de aspectos tributarios. Bienvenidos entonces, estoy aquí conectado hoy desde fuera de Bogotá. De pronto la conexión es un poquito más lenta, pero algo se logra. Bueno, pasemos a la primera pregunta de nuestros usuarios. ¿Qué son los estados financieros consolidados, separados e individuales? ¿Quiénes los presentan? ¿Y por qué no es conveniente usar el método de la participación patrimonial? Entonces, vamos a pasar a explicar cada una de estas cosas y el por qué, si usted no es matriz, en lo posible no utilice el método de participación patrimonial, porque va a tener unos efectos tributarios adversos.
Entonces, en la diapositiva me está diciendo cuáles son los estados financieros principales y me dice, los estados financieros principales son cualquiera de los que usted está viendo en pantalla. El primero son los estados financieros individuales, que es cuando una entidad no tiene inversiones en otra. Los separados es cuando sí tiene inversiones en asociadas, subordinadas o negocios conjuntos, pero no tiene el control. Allí uno puede optar, si quiere, por presentar las inversiones por el costo, es decir, medirlas por el costo de adquisición, por el método de participación o por un valor razonable si es que esa acción cotiza en la bolsa de valores o si es que es fácil calcular ese valor razonable. Eso me lo dice la NIPIMES en el párrafo 14.4 y la sección 28 de la NIPIMES. Y ahí le puse una notica que dice, no use el método de participación patrimonial porque me incrementa la utilidad contable, más no la renta líquida, y por lo tanto hace que los dividendos queden grabados en cabeza del socio. Es decir, cuando uno hace el cálculo del artículo 49 del estatuto tributario, si uno aplica el método de participación, los dividendos quedan grabados en cabeza del socio. Y ya sabemos con la reforma de la ley 2277 que los dividendos quedan grabados con la tabla del artículo 241. Digamos que se mezclan allí con otras rentas y entonces hace que una persona natural quede obligada a pagar más impuestos. Además, también se le incrementa el impuesto al socio en cuanto al impuesto al patrimonio cuando vamos y medimos las acciones que se tienen en una compañía. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para hacer un ejercicio. Luego vienen los estados financieros consolidados, que es cuando se tiene control sobre otras entidades subordinadas y se presentan los estados financieros de todo el grupo como si de una sola entidad se tratara. También están los estados financieros combinados. Los combinados es cuando se tienen inversiones bajo control común, sí, no transitorio. Ejemplo, dos entidades tienen acciones o control más bien común en otra entidad. Entonces es muy similar a la consolidación, pero no incluye información necesariamente de la matriz. Por ejemplo, en Colombia, los grupos económicos que tengan matrices en el extranjero tienen que presentar estados financieros combinados en Colombia sin incluir la información de esa matriz que está en el extranjero, ¿sí? ¿Y quién lo presenta? Pues lo presenta la entidad que tenga en Colombia mayor patrimonio. Eso es lo que nos dice allí en la diapositiva, la circular 115-038268 de 2021. Eso es un concepto, perdón, de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, esos son los estados financieros principales, puede ser cualquiera de ellos. Si yo soy una entidad matriz, el estado financiero principal es el consolidado. Eso es lo que nos dice la diapositiva y también me habla por aquí de unos estados financieros, de un ejemplo de los estados financieros separados, que es donde les digo que ojalá nosotros, recuerden que los separados, yo puedo presentar esos estados financieros con el método de participación si quiero. En algunos casos sí quiero, porque si tengo más del 50 ya vamos a ver que el artículo 35 de la ley 222 me obliga. Entonces miremoslo acá. Ejemplo A. Tengo un ejemplo, perdón, dice, la compañía A tiene utilidades de 300 millones, ahí me quedó mal escrito el 300, imagínense que ahí dice 300, dice 30 grados. 300 millones provenientes de sus ventas a terceros, pero además tiene 45% de inversiones, de las inversiones emitidas por B. Y vamos a suponer que B tiene utilidad contable de 100 millones al final del periodo. Entonces yo, como compañía que tengo influencia significativa, que tengo más del 20% de las inversiones del otro, pero menos del 50%, y supóngase que no tiene control, pues tengo que traerme un ingreso que ustedes lo ven ahí en diapositiva, como la cuenta 4218. 97 es para no llevarlo a renta, eso es una partida conciliatoria. Entonces llevo mayor valor de la inversión por 45 millones de pesos. Pero ¿cuál es el bendito problema de eso? Que como ustedes ven en pantalla, las utilidades que reparte a sus socios, vamos a suponer que tengo ingresos de 300 millones de pesos, véalo en pantalla. Tengo ingresos por el método de participación de 45, eso me da 345, y cuando saco el impuesto, que es tomar la renta líquida, que en el ejemplo da 300, multiplicado por la tarifa del 35%, eso me da 240. Cuando
calculamos luego los dividendos gravados en cabeza del socio, o más bien la fórmula del MMD, máximo a distribuir de dividendos como no gravados, ¿cierto? El monto máximo a distribuir como no grabado. Note lo que ahí está, ese es el del artículo 49 del Estatuto Tributario, nos da una renta líquida gravable de 300 y nos da un menos impuesto de renta de 105 más un subtotal de 195, que al compararlo con esa utilidad contable que usted tiene inflada por el método de participación, pues usted termina aplicando más impuesto gravado en cabeza del socio justamente por esos 45. Con la reforma tributaria, lo que menos nos conviene es aplicar el método de la participación. Ahora bien, hay que aclarar que es obligatorio aplicar el método de participación solamente si usted es una entidad matriz controlante. Es decir, si tuviera más del 45% o, perdón, del 50%, o que existieran otras supuestos de control de la sección 9 de la NIC Pymes o de la NIC 10. Allí, siendo así, tocaría aplicar el artículo 35 de la ley 222 del 95, que fue una reforma que hubo del Código de Comercio en esos años, y desafortunadamente nos tocaría más dividendo grabado. Es un absurdo porque la norma internacional dice que el método de participación es opcional, pero aquí nuestro decreto 2420 dijo que había que respetar ese artículo 35 de la ley 222 del 95. De manera que infortunadamente toca pagar más impuesto a los dividendos cuando se trata de entidades que apliquen método de participación. Ahora usted me dirá, ¿y qué pasa si no los distribuyo? En todo caso, el artículo 49 dice que así lo dejen reservas. En la parte que se lleva a reservas, uno normalmente lleva la parte grabada a reservas, pero igual el día que lo reparta van a estar grabados porque usted está obligado a contabilizar de manera separada la parte grabada y no grabada, sea que la reparta o que la deje en el patrimonio. Y para finalizar, simplemente les digo, en la diapositiva hay un ejemplo del impuesto al patrimonio de los socios, del impuesto al patrimonio de los socios, de cómo se incrementa ese impuesto al patrimonio. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que si un accionista, persona natural, tiene 20 millones de pesos de efectivo, pero tiene unas inversiones adquiridas, digamos, después del año 2006. Si es antes del 2006, se multiplican por el 2.16 para ahorita el 1 de enero de 2024, conforme al decreto que reglamenta el artículo 73 del estatuto, ¿no? Pero si eran posteriores al 2006, usted mirará el factor que corresponda. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, estamos suponiendo un valor intrínseco de 3.000 millones o 5.000 millones, dependiendo de si la empresa aplicó valoración de activos o no, o si aplicó método de participación o no. Es decir, procure no valorar tanto activos, porque le puede caer la TTD, que también va a tener un efecto en eso. No el método de participación, pero sí ciertas valoraciones. Pero si aplica método de participación, sube el valor intrínseco del patrimonio o cualquier tipo de valoraciones y hace que el socio pague más impuestos. No voy a explicar todo el ejercicio porque lo dejo en pantalla para que lo miren y esa es la respuesta a nuestro usuario. Esa es la respuesta a nuestro usuario. Paso a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias o similitudes hay entre estados financieros combinados y estados financieros consolidados? Bueno, el estado financiero consolidado es el que presentan los grupos empresariales o más bien las matrices subordinadas cuando hay control. Entonces indica la diapositiva que estos estados financieros es como los consolidados, es como si se tratara de una sola entidad, se presentan los estados financieros del grupo, ¿no? Entonces, en la pantalla, tomado del libro de cierre contable y fiscal emitido aquí por Actualícese, muy recomendable el libro, estamos en la edición, pues creo que es la 4ª edición ya en la que vamos, ¿sí? Entonces, en la pantalla me muestra, si yo tengo entre el 50 y el 100%, tengo control del patrimonio de otra compañía, aunque uno podría tener control sin tener esa cantidad de inversiones, pero digamos que es la hipótesis general. Y si tengo entre el 20 y el 50, tengo influencia significativa, que es cuando aplico, si quiero,
el método de la participación patrimonial, acuérdese que no es conveniente aplicar método de la participación patrimonial. La NIC Pymes en el párrafo 14.4 y la NIC 28 le dice que usted aplica método de participación si quiere. Si está entre el 20 y el 50, valga la claridad. ¿Por qué? Porque si tiene más del 50%, la norma internacional dice es que consolide, pero en Colombia el artículo por allá 35 de la ley 222 del 95 obliga a aplicar método de participación si usted tiene más del 50%. ¿Y por qué no es bueno aplicar método de participación? Perdón que repita porque estaba en un video anterior de cada pregunta se graba como un video independiente. Porque si yo aplico método de participación patrimonial, termino generando dividendos grabados en cabeza del socio, porque acuérdese que el método de participación patrimonial va a la contabilidad, no va a la declaración de renta, no afecta a la TTD, la tasa mínima de tributación, pero sí infla la utilidad contable y los dividendos a distribuir como grabados en cabeza del socio conforme al artículo 49 del estatuto. De manera que si usted está entre el 20 y el 50, es mejor que no use método de participación. Deje esas inversiones al costo. Deje esas inversiones al costo. O déjelas a valor razonable si es que cotizan en la bolsa. O si no, usted las mide por un valor razonable a través de cualquier método de valoración. Bueno, y si tienen menos del 20%, pues es una inversión sin influencia significativa y recuerden pues que en esos casos se pueden dejar al costo. Eso es que es un estado financiero consolidado y cómo se compara con un separado o un individual. Individual es cuando no hay inversiones en otras compañías. ¿Y qué es un combinado? Entonces me dice un combinado es si se tienen inversiones bajo control común no transitorio. Es decir, hay más o menos cierta permanencia. No transitorio sería si en el mismo año yo tengo un control, una inversión bajo control común con otra entidad. Somos dos entidades y tenemos control común sobre otra, pero es un contrato, por ejemplo, de un año, contrato un consorcio o un contrato de negocios conjuntos u operaciones conjuntas. Pues no es necesario que combine estado financiero, ¿no? Pero cuando hablamos de combinados, es similar a una consolidación, solo que no incluimos la información de la matriz. Recuerden que en Colombia, por disposición de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con la resolución 115-038268 de 2021, si tenemos grupos económicos cuya matriz está en el extranjero, debemos presentar estados financieros combinados en Colombia sin incluir la información de la matriz extranjera, recordando además que tal proceso lo hace o lo presenta ante la superintendencia la entidad que tenga mayor patrimonio en Colombia. Recuerden que ya salió la circular 100-000009, es decir, 100-59 para el reporte de información a la superintendencia de sociedades, que ahora va a ser una circular única para no estar sacando unas circulares anuales. Esa es la respuesta entonces. Puntual, ¿cuál es la diferencia entre consolidados y combinados? Es que los consolidados es para grupos económicos, digámoslo así, cuando tienes control, ese es el consolidado, mientras que el combinado no necesariamente tiene que haber control, pero sí grupo económico, ¿sí? Entonces tendríamos que mirar el artículo 28 y número 2 de la ley 222 del 95 para entender bien cuándo hay grupo económico, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, una subordinada y cuando hay unidad de propósito. Entonces, esa es la respuesta a nuestro usuario. ¿Cuál es el propósito de los estados financieros de propósito general? ¿Por qué la Superintendencia de Sociedades lo solicita incluso a entidades del grupo 3, que son entidades muy pequeñas? ¿Por qué los estados financieros no dependen de las políticas contables necesariamente, sino de las directrices de las superintendencias en muchos casos? Pues bien, respondamos esta pregunta de nuestro usuario. En primer lugar, el marco conceptual en el numeral 1.2, el marco conceptual de 2018, ¿sí? Indica claramente que los estados financieros de propósito general son los que se presentan, digamos, a los inversionistas que deben tomar decisiones con ellos, y la NIPYMES, por ahí en el párrafo, creo que eso está como en el 2.3, o como decía mi profesor de impuestos, eso está entre el artículo 1 y el 900 del estatuto, pero en este caso sí es 2.3, por ahí de la NIPYMES, dice
que los estados financieros de propósito general son aquellos que se presentan a los usuarios que no están en condiciones de exigir información en la medida de sus propias necesidades, que dicho en español es como decir a los inversionistas minoritarios para que tomen decisiones de inversión. Ahora, la mayoría de nuestras empresas pues no cotizan en la bolsa o no tienen ese tipo de inversionistas, pero digamos que uno diría que son los usuarios en general en ese caso. ¿Okay? La NIF está hecha especialmente para cuando hay un problema de separación entre control y propiedad. Es decir, el que controla es de pronto un grupito de accionistas, mientras que los propietarios puede haber muchos minoritarios. Entonces, para lograr transparencia y para también transparencia con los otros inversionistas y con la gerencia por aquello del conflicto de agencia, pues necesitamos presentar estados financieros de propósito general. Ahora bien, entonces, en general, ¿para qué es la información de propósito general? Pues para informarle a los inversionistas principalmente y a terceros. Ahora, tenga cuidado porque la superintendencia pide información no solamente a las vigiladas. Si usted es vigilado o controlado, debe reportar estados financieros a la superintendencia de sociedades de acuerdo con la circular 100-000009 de 2023, que es ahora la circular única de este tipo de reportes. Cada año se va a reglamentar únicamente lo accesorio, como por ejemplo las fechas, pero ya con esta circular vamos a tener una circular única para no estar cada año cambiando los reportes o las circulares de reporte a la super y estar repitiendo lo mismo en las circulares. Entonces esta circular se convierte en una circular de referencia. ¿Sí? Ahora, si es solo inspeccionado, usted reporta a la superintendencia únicamente si la super le notifica por email o en su página web. Ahora bien, hay correos electrónicos que se llaman infosuempresa.com que nadie consulta y entonces resulta que mucha gente termina siendo sancionada. La sanción es altísima, puede llegar hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, para que usted no vaya a resultar sancionado, así usted sea una entidad del grupo 3, usted va a hacer el siguiente ejercicio. Usted va a entrar a la Superintendencia de Sociedades, supersociedades.gov.co, y usted en la mitad de la página web va a buscar si su entidad está dentro de la base de datos de los que están obligados a reportar información a la superintendencia, a reportar sus estados financieros. Entonces, ahí en la mitad de la página web, ya le voy a mostrar porque aquí no me la mostró, hay un iconito, ya le voy a mostrar, para que usted haga ese ejercicio también en su casa, allá en su empresa, o en su casa, si es que usted es un contador independiente. Bueno, aquí por alguna razón la página web de la super no está funcionando, pero en la mitad de la página dice consulte la base de datos. La base de datos está actualizada a 2022. Todavía no está actualizada a 2023. Tendrías que esperar y más o menos, no sé, en febrero consultas la actualidad de la circular 100-00009, que es donde se definirán las fechas de reporte, porque será un anexo de esta circular. Y además, usted podrá saber si va a estar obligado a reportar o no, incluso siendo de otra superintendencia, vigilado, por ejemplo, por la Supersalud, porque las supersociedades tienen facultades jurisdiccionales sobre las demás entidades. Recuerde también que las entidades vigiladas por la superintendencia es aquella que tenga ingresos o activos superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con el artículo 222111 del DUR, o más bien del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. También recordarle que este monto de activos es de acuerdo a NIF. Lo dijo el Consejo Técnico en el concepto 366 de 2018, porque hay gente que le pregunta a uno que si para calcular los activos, el monto de activos para estar obligado a tener revisor fiscal o a ser vigilado es de acuerdo a NIF o no. Claro que es de acuerdo a NIF. No, que si es el costo fiscal, no es el costo fiscal. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, la respuesta para nuestro usuario, pero antes le quiero decir rápidamente que en esta diapositiva me dice el por qué las políticas contables no dependen, perdón, sus estados financieros no siempre dependen de sus políticas contables, sino de lo que le diga la superintendencia. ¿Por qué? Por ejemplo,
Si yo voy a presentar mi estado de efectivo por el método directo, la super no me lo acepta. La super me dice, tiene que ser el indirecto. Entonces, yo le digo, ¿para qué se complica en su política contable? Pues diga que es el indirecto, para que no pelee con la superintendencia de sociedades. O, por ejemplo, si yo voy a presentar mi estado de resultados por naturaleza, la superintendencia tampoco se lo admite. Le dice, no, señores, por función, es decir, clasificado, no resumido. Clasificado separando el costo de venta, los gastos de administración, los gastos de venta, distribución, investigación y desarrollo y demás. Entonces, es importante que miren la diapositiva que está en pantalla, donde está qué estados financieros debo presentar por cada tipo de grupo. Por ejemplo, si usted es grupo 1 o si usted es grupo 3, es distinto. El grupo 3 únicamente presenta el estado de situación financiera y presenta el estado de resultados y por ahí unas revelaciones. Mientras que usted, si usted es grupo 1, tiene más sí en color verde en la diapositiva que está allí proyectándose. ¿Listo? Esa es la respuesta entonces a nuestro usuario. Conclusión, para nuestro usuario sí, le explicamos en detalle qué era un estado financiero de propósito general, por qué sus estados financieros no dependen necesariamente de sus políticas, sino de lo que le diga la superintendencia y en qué casos estar vigilado y reportar información y por qué debo reportar información incluso sin estar vigilado y que considere entonces la nueva circular 100/5019 del 2023. Esa es la respuesta para nuestro usuario. ¿Cuáles son los requisitos de la circular 100/00009 de la Superintendencia de Sociedades para los grupos empresariales que presenten estados financieros a la superintendencia? Pues bien, recordemos acá con esta circular, cuando hay grupo empresarial, dice hay grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación exista unidad de propósito y dirección en las entidades del grupo. Ley 222 del 95 en el artículo 28. Y en el artículo 2 dice, se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando hayan allí unas actividades de varias entidades de un mismo grupo que persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz y controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo del objeto social de cada una de ellas. Muy importante esta definición, pero siempre he dicho que tengan cuidado con qué es un protectorado, porque la NIF 10 y la sección C de esa NIF 10 le explica qué es un protectorado y le dice, no siempre, por ejemplo, cuando entre esas entidades no hay inversiones, no siempre hay grupo empresarial, le dice la misma NIF, le dice, no necesariamente hay control o no necesariamente hay subordinación. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que haya es un protectorado. Ejemplo, el grupo empresarial, sindicato antioqueño, que así lo llamaban antes. No siempre habrá un grupo empresarial, pero, ok, en todo caso eso toca examinarlo con lupa, porque en algunos casos existirá la obligación que les digo de combinar estado financiero. Aquí en pantalla estamos viendo la circular. La circular nos dice entonces que, de acuerdo a la pregunta de nuestro usuario, dice cuáles son los requisitos, pues me da la información de los estados financieros consolidados y la de los estados financieros de fin de ejercicio combinados. Recuerden, no se pueden equivocar en los puntos de entrada, porque si me equivoco en los puntos de entrada, voy a tener líos y sanciones si aplico mal los puntos de entrada en el reporte de la Superintendencia de Sociedades. Ahí están los puntos de entrada, el 30 y el 60 para consolidados y el 35 y el 65 para combinados. Ahí el plazo del reporte deberá ser remitidos a más tardar el último día hábil del mes de mayo y esos plazos son improrrogables, pero los plazos los definirá en su momento la Superintendencia de Sociedades. Acuérdense que ahora la circular única no tiene plazos, sino que los plazos pueden cambiar anualmente. La circular única establece los temas generales. Y recordemos los documentos adicionales a los estados financieros que deben presentar los grupos empresariales. Voy a buscar aquí la circular, porque por alguna razón se me cerró, circular super sociedades, la nueva, y ustedes la pueden abrir ahí de la página de Actualícese, o pues
En internet la van a poder encontrar en muchos lados. Aquí la primera que le va a salir en Google es la de actualícese seguramente, o es una de las primeras. Y acá le va a decir, si usted abre la circular externa, le va a hablar de requisitos adicionales. Recuerde que los requisitos adicionales están también en la ley 222 del 95, ¿sí? Que fue la reforma al Código de Comercio de ese año, ¿no? El momentico ya le digo ahí, le abro la nueva CURIF, se llama, que es la circular única de reporte o de requerimiento de la información financiera, ¿no? Eso lo tienen que tener en cuenta porque recuerden que la superintendencia nos tenía acostumbrados a que cada año nos cambiaban cositas. Ahora dijeron, no, lo principal lo vamos a dejar en una circular única y ¿qué más? Y lo que sea como accesorio lo cambiamos cada año, ¿listo? Entonces, esta es la circular única. Vamos a mirar a ver dónde está la información financiera adicional que tenemos que presentar las entidades que estén en proceso, que sean grupos empresariales. Ya se la busco porque por alguna razón está muy lento el internet, pero aquí se lo voy a decir más bien en la diapositiva. Yo tengo una diapositiva de un curso que hicimos, ustedes saben, los que hemos hecho cursos de cierre fiscal, que uno de los temas que tratamos fue precisamente este de la circular. Entonces yo tengo una diapositiva con eso y así no lo tengo que buscar en la circular. Está. Son las revelaciones, el informe de gestión de los administradores. En ese informe de gestión se tiene que decir cuál es la intensidad, dice allí, de qué tanto se influye en las decisiones en el grupo empresarial, ¿cierto? La certificación de representante legal, contador y revisión fiscal, el dictamen de estado financiero si estuviera obligado, y ese informe especial de que me dice la circular. Bueno, ya aquí la encontré. Esperen un momentito. Informe especial. Qué pena con ustedes, pero es que a veces informe especial es el artículo 29 del 22 de 1995. ¿Sí? Y aquí está, dice 1.24, están ahí los documentos adicionales. ¿Sí? Entonces, denle la miradita ahí en el artículo que les dije, para artículo 29. Un momentico, lo busco allá, artículo ley 222. Ley 222, está muy lento el internet hoy, me disculpan. Artículo 29, un momento por favor, está entre el artículo, está después del 28, artículo, y antes del 30, aquí está. Ahí están los documentos adicionales. Las operaciones de mayor importancia, las que se hayan concluido durante el ejercicio de manera directa o indirecta entre la controlante y sus filiales, subsidiarias, etcétera, etcétera. Pero no lo voy a leer todos porque nos demoraríamos mucho, pero ahí están. En el artículo, denle la mirada. Muchas gracias al usuario que hizo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estados financieros intermedios y estados financieros a fin del año gravable? Bueno, pues mucha. Mire, los estados financieros intermedios solo representan las entidades que cotizan en la bolsa de valores. Si usted mira la norma internacional, ¿sí? Vamos a buscarlo acá. Porque es que hay gente que cree que los reportes que uno hace trimestrales son estados financieros intermedios. No, eso es un simple reporte de resúmenes de información, ¿sí? Pero si yo busco aquí estados financieros intermedios, miremoslo acá, el ANI 34. Sí, no la voy a abrir también por cuestiones pero ahí tengo una diapositiva donde está el alcance. El alcance me dice, los estados financieros intermedios los presentan únicamente las compañías, ¿sí?, que coticen sus títulos en una bolsa de valores, ¿sí? No más. Por ejemplo, en Colombia, entidades que reportamos a la Superintendencia Financiera de Colombia nos piden estados financieros intermedios. Pero lo que usted reporta a la Supersalud, a las Supersociedades, a la Supertransporte, etcétera, etcétera, no son estados financieros intermedios, son simples reportes de información. Ahora, ¿por qué es tan importante tener claro eso? Porque es que usted no necesita, por ejemplo, hacer notas a los estados financieros trimestrales. Hay revisores fiscales, por ahí en una empresa le estaban pidiendo que tenía que hacer
nota de los estados financieros y que tenía que hacer el cierre, mejor dicho, súper completo, hasta con estimaciones contables, provisiones. No, ahora, cosa distinta es que uno recomiende que, por ejemplo, la provisión de impuesto de renta se calcule mensual, cosa que hacemos en compañías grandes y tal vez medianas. Pero una compañía relativamente pequeña, pues tampoco le tiene que complicar tanto la vida. Usted no tiene estados financieros intermedios. Usted tiene unos reportes a las superintendencias o a la junta o a su socio, si quiere mensual, si quiere diario, pero no es un estado financiero intermedio. Entonces, para ser concreto, la diferencia entre un estado financiero y un estado financiero de fin de año es que el estado de fin de año, este último, incluye todos los cierres contables, es decir, calcular, incluso proyectar los dividendos, proyectar bien la renta líquida gravable multiplicada por la tarifa, porque hay gente que cree que la provisión de impuesto de renta es coger la utilidad contable y multiplicarla por la tarifa. No, eso es un error. Para yo este cierre contable terminarlo bien, tengo que tomar no puedo tomar la utilidad contable y multiplicarla por la tarifa del 35%, no, yo tengo que hacer la depuración proyectada de la renta líquida para calcular bien la tasa efectiva de tributación y la TTD del artículo TTD, tasa de tributación depurada del artículo 240, parágrafo 6, además. Entonces, me dice la NIA 540 que yo no me debo desviar en más de por ahí el 5% entre la provisión del impuesto de renta que yo hago al cierre del año y lo que voy a pagar verdaderamente el año entrante. De modo que es muy importante hacer toda la provisión de impuesto de renta al cierre de fin de año. Eso no se hace en un estado financiero intermedio. ¿Ok? Entonces, esa es una gran diferencia. La provisión de renta obligatoriamente, mientras que otra cosa es que en los intermedios se quiera o se puede hacer. Segundo, notas. Tercero, ajustes de estimaciones, provisiones, deterioros de valor, todo lo que tiene que ver con las cuentas que terminan en 99, 1499, 1399, no es necesario hacerlas de manera intermedia. La diferencia, en cambio, no realizada, artículo 269, tampoco hay que calcularla de manera intermedia, no es obligatorio, pero que obviamente si uno lo puede hacer, por lo menos algunos de esos cálculos, de manera mensual, trimestral, para ir mejorando el cierre mejor, pues sería aún mejor. Quiero en todo caso decirles que en Colombia existe que el periodo se cierra a diciembre 31 del año y usted tiene hasta marzo del año siguiente para presentar estado financiero. Eso es una norma obsoleta, porque fue hecha por ahí en 1970 y yo estuve investigando alguna vez y esa norma fue copiada del Código de Comercio de 1832. Por Dios, estamos en el 2029, ¿qué? 2023. Y este mismo video le sirve para 2024 porque seguramente en el 2024 van a seguir existiendo 3 meses. Esa norma es obsoleta. Uno tiene que planear el cierre para que usted el 20 de enero esté entregando estados financieros a las juntas para poder autorizar la presentación de estados financieros y para poder que el accionista tenga tiempo de ejercer su derecho de inspección. Esa es la respuesta a nuestro usuario respecto a cuál es la diferencia entre un estado financiero intermedio, que técnicamente en Colombia prácticamente nadie está obligado a hacerlo, y que es un estado financiero de fin de ejercicio. Un saludo cordial a nuestro usuario. Las propiedades horizontales de uso residencial tienen obligación de presentar estados financieros ante algún ente de control y vigilancia, y nos pregunta el usuario extra que si a la DIAN estamos hablando de entidades que son no contribuyentes del impuesto de renta, no tiene que registrar ningunos libros ante la DIAN. Le aplica la circular, además, 100.0000 sobre 09 de la Superintendencia de Sociedades, no, porque a las copropiedades no son entidades empresariales. Estoy hablando de estas copropiedades de uso residencial. Entonces miremos el concepto 0594 de 2021, donde dijo, aquello del registro de los libros de las copropiedades ante la DIAN será únicamente de las comerciales y mixtas, ¿sí? Y si yo soy una copropiedad comercial o mixta, eventualmente tengo que reportarle a la Superintendencia de Sociedades. Pues normalmente no, pero eso no quiere decir que la Superintendencia no lo pueda requerir. Por eso siempre aconsejamos que entren a la página web de las supersociedades, todo tipo de entidades, a ver si aunque usted no sea ni vigilado
ni usted sea una entidad controlada, no vaya a hacer que usted esté requerida hasta el grupo 3, porque si es del grupo 3, la superintendencia también puede requerirle información de fin de ejercicio. Aquí usted se ubica en la página web de las supersociedades y se ubica como por la mitad. Vamos a ver si lo encuentra. Y hay un iconito que le dice que consulte si usted está obligado o no a reportar a la superintendencia. Bueno, ahorita dice consulta de sociedades, mírelo acá. Lo que pasa es que ahorita están requeridas a corte de 2022, entonces todavía no han actualizado el enlace, no está actualizado todavía, y usted pues, lo hará cuando a bien tenga. Esa es la respuesta a nuestro usuario. Una empresa tiene un instrumento financiero, que es una inversión en acciones, de una entidad del exterior. Pregunta, ¿cómo debe contabilizar los rendimientos generados por la inversión? ¿Y cuál es el efecto de la diferencia en cambio al 31 de diciembre en los estados financieros? Pues como está hablando del 31 de diciembre, suponemos que está hablando el usuario de la diferencia en cambio no realizada. Y la pregunta puntual es, ¿cómo la contabilizo? Pues la contabilizo como mayor valor de la inversión en una subcuenta contra un ingreso no grabado en renta, artículo 269. Pero el problema es que sí queda grabado con la nueva TTD. ¿Qué es la TTD? La tasa de tributación depurada del nuevo artículo 240, numeral 6. Voy a poner un ejemplo rápido. Si quiere ver mucho más ejemplos, hice una conferencia para la Universidad de los Andes en el proceso de la especialización con miras a la maestría que hago en esta universidad actualmente y realicé, usted la puede encontrar en internet como TTD Universidad de los Andes, la busca así y puede estudiar muchos más ejemplos y muchas más discusiones que tenemos allí. Bueno, búsquela así y agréguele Juan Fernando Mejía. Esta fue una que hice con la doctora Johanna Diguay, una excelente profesional en estos temas, así como con uno de los grandes abogados que demandó la TTD y que infortunadamente no ha salido la sentencia y entonces se nos va a consolidar la TTD. Bueno, usted la busca en YouTube porque ahí no la encontré, hay que buscarla por YouTube. Bueno, pero lo importante era que les iba a hacer un ejercicio muy rápido en Excel, vamos a decir por aquí en Excel muy rápido, por aquí está, de la persona que nos hizo la pregunta. Ahora, ¿por qué la persona hizo la pregunta? Porque hoy en día todo el mundo está pagando escondido a peso, decíamos antiguamente, es decir, muchísima gente está buscando cómo eludir o salirse de este problema de las inversiones, o en general de la TTD. Entonces, ejemplo, tengo un caso de la vida real, porque aquí con nuestra entidad global contable, tuvimos un caso de una entidad que tiene inversiones grandísimas. Puedo suponer que le valieron 1.000 pesos, pero vale muchísimo dinero. Me valieron $1.000 más bien, $1.000, y el dólar estaba a 2.000 pesos cuando usted invirtió. Entonces usted tiene la cuenta 1205, usted tiene inversiones a 2.000 pesos, pues usted hizo una inversión de, bueno, pongámosle $10.000 para que el ejemplo valga algo. $100.000, pues para que el ejemplo valga la pena, porque es que con 2 pesos. Bueno, claro que da igual, porque uno lo hace con unidades monetarias, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que fueron $100.000 a 2.000 pesos. Entonces usted cuando contabilizó la inversión, señor que pregunta, pues usted la llevó aquí por 200.000. ¿Y contra qué lo llevó? No sé, contra el efectivo, cualquier cosa. Usted lo llevó contra el efectivo 200 millones. Si se está viendo pues mi pantalla, si no se está viendo la pantalla, se debe estar viendo un Excel. Si no se está viendo un Excel, me ponen un mensajito ahí los organizadores. No sé por aquí, GD o Nico, deme una señal a través del celular. Si se oye, si se ve el Excel, perfecto, excelente. Entonces tengo aquí 200 millones de pesos. Pero hoy, o al cierre de diciembre 31, que todavía no sabemos a qué va a estar la tasa, voy a suponer para fines didácticos, únicamente para fines didácticos, no es una premonición y espero que no vaya a estar a 4.500 del dólar. Entonces, claro, usted tendrá una diferencia pues, de 2.500 pesos. Entonces, usted tendrá que tomar la cuenta 1205 y usted le pone una subcuenta. Esto se llama una partida conciliatoria. Esta subcuenta se llama, es para que no la lleve a renta y usted lo lleva contra una 4210. Si quiere aprender partidas conciliatorias, léase un libro gratis que escribí. Es gratis. Se llama El Mito. Se llama así, Derribando
derribando el mito de la contabilidad paralela, porque aquí se inventaron que había que llevar dos contabilidades. Ojo, porque ahora hay sanción de 100.000 salarios mínimos al que lleve 2 libros, ¿no? Ojo, pues para los que están desactualizados en eso, les voy a contar qué ley es esa, porque vamos rápidamente a mirar aquí unas diapositivas del curso que hice de cierre contable y fiscal, pero tenga en cuenta la siguiente norma que le voy a decir. Ley 2195 de 2022. Y esta diapositiva que está en pantalla, el que lleve 2 libros el año entrante va a tener problemas. Ley 2195 del año 2022. Después hablamos de eso en otra charla. Pero por aquí le quiero decir que usted tiene que aprender a llevar partidas conciliatorias. Estúdiese, derribando el mito de la contabilidad paralela. Esto es un ingreso no grabado en renta, pero sí con la TTD, que le va a valer en el ejemplo, le va a valer, si está a 4.500 pesos, entonces usted va a tener un débito de 2.500 por 1.000, por 100.000. O sea que usted no le va a subir su ingresito, sino en este valor, 250 millones de pesos. Y ojo, porque como este ingreso no va a renta, pero sí va a la contabilidad, usted tiene que calcular la TTD. Y aquí en este espacio que es de 1 minuto me dijeron, y llevo como 5 hablando del mismo tema, el lío es que la TTD, si le da por debajo del 15%, usted tiene que igualar el impuesto al 15%. De manera que es muy grave el asunto, porque además usted termina tributando doble cuando tenga inversiones por el método, por valoradas por la diferencia en cambio no realizada. Estos 250 se graban con la TTD, es decir, el impuesto mínimo del 15%, si la tasa efectiva es inferior al 15%. Así de que es importantísimo aprender a calcular eso. Lo hemos venido trabajando mucho en el grupo de estudios tributarios, que ustedes bien saben, lo hacemos allí pues todos los jueves. De ahora no, porque estamos en vacaciones, pero yo siempre lo hago en mi blog Global Contable. Para el que quiera entrar, es totalmente gratuito, los jueves de 7 a 9 de la noche. Valga allí pues como la invitación. Bueno, entonces, a ver, ¿qué podemos hacer con esa diferencia en cambio no realizada? Una de las empresas que asesoramos este año, le hicimos una decisión, pero eso había que hacerlo con tiempo, porque tenía una gran cantidad de inversiones, pues simplemente se dedica a las inversiones en los Estados Unidos. Y al tener este alto efecto, técnicamente terminaba pagando impuestos de más de 800 millones de pesos nada más por la TTD. ¿Qué pasa? Si la sentencia no sale antes del 31 de diciembre, supóngase que la sentencia saliera el 1 de enero y se cayera la TTD, en todo caso el impuesto de renta ya se consolidó a diciembre 31 de 2023 y por lo tanto la TTD no va a aplicar a muchas personas y mucha gente va a terminar pagando, por ejemplo, por tener diferencia en cambio no realizada, porque la TTD es una tasa, según ellos, aunque eso no es una tasa, según dijo la ley 2277, pero así se llama, tasa de tributación depurada. No vamos a entrar en la discusión de qué es tasa, impuesto y contribución, pero lo que sí les digo es que se calcula sobre la utilidad contable. Esto nos genera una cantidad de problemáticas. Vamos a ver si hacemos una charla adicional con ejercicios muy prácticos. Les estaremos informando a través de mi blog, pero esa es la respuesta a nuestro usuario. ¿Qué puede hacer? Como le digo, escinda la entidad al extranjero. Si ahora los que solamente tengan inversiones en el extranjero, saquen esas inversiones del país. Infortunadamente toca hacer ese tipo de recomendaciones, pero bueno, uno no las debería hacer porque yo creo en el país, pero desafortunadamente en muchos casos toca decirle a la gente, busque alternativas como la de decisión de inversiones al exterior. Ya si es otro tipo de diferencia en cambio no realizada, como la de proveedores del extranjero o cuentas corporativas del extranjero, pues no hay nada que hacer. ¿Listo? Bueno, uno también podría buscar unos mecanismos de forward, el que hizo la pregunta. Búsquese unos mecanismos forward de flujo de efectivo para que la diferencia en cambio en el Excel que acabo de ver acá no la lleve por el ingreso. Usted podría eventualmente, en lugar de la 4210 o similar, llevarlo al patrimonio, al ORI. Es decir, por ejemplo, una cuenta 3705, no sé qué, utilidades de ejercicios anteriores. Bueno, eso es una cuenta del patrimonio que se llama ORI. Más bien, en lugar de llevarlo por el ejercicio anterior. ¿Por qué lo llevas por ahí? Pero ojo, si tienes contabilidad de coberturas y tendrías que cumplir todos los requisitos de contabilidad de coberturas, ¿no? Pues que eso obviamente se sale
del tiempo. Pero es eso lo que les queríamos decir a los que tengan inversiones en monedas extranjeras que se tienen que ajustar conforme al artículo 269. Bueno, ahí me dice alguien aquí en el chat, oiga, pero tenga en cuenta que hubo un periodo de transición que es el artículo 290 del estatuto. Claro, los que tengan inversiones muy viejas en el extranjero, ustedes saben que a partir de la ley 1819 del año 2016 se dijo, hasta ahí se ajustaban por diferencia en cambio, y ese era el costo, se ajustaban por diferencia en cambio fiscalmente. De ahí para acá, el ajuste por diferencia en cambio no es fiscal, es decir, no me afecta la renta líquida gravable, pero sí me afecta la TTD con la ley 2277 del año 2022 y, como les digo, nos va a poner a pagar más impuestos. Es una pregunta muy interesante, pero para este espacio dura de responder. Espero al menos haberle dado unas ideas generales, respetado usuario. ¿Qué pasos debo seguir para corregir errores de estado financiero de periodos anteriores al cierre de diciembre 31? Muy buena pregunta. Los pasos son los siguientes. Primero, o más bien, paso 0, recordar que no existen ingresos o gastos de periodos anteriores. Señor contador, apunte en algún lado. No existe la cuenta de ingresos ni gastos de periodos anteriores. Eso no existe. Los ingresos y los gastos son los del periodo. Ejemplo, encontré 40 millones de pesos en unas liquidaciones de prestaciones sociales erradas de hace un año o de hace 2 o de hace 3. Lo único que puede afectar este periodo es la reversión de estimaciones de periodos anteriores, que eso es otra cosa. Ejemplo, si yo había llevado una provisión en el grupo 26 o similar para una cosa que se llama provisión contable y yo revierto esa provisión, eso se me vuelve un ingreso. Pero mientras no estemos hablando de provisiones, sino de errores, es decir, mientras no estemos hablando de estimaciones contables, sino de errores, yo no puedo ir a contabilizar la cuenta disque de ingresos y gastos de ejercicios anteriores. Eso no existe. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, el paso 1 es entender que no se abren libros de periodos anteriores. Eso sería fraude. Por Dios, en estos días un contador me dijo, yo uso el software XYZ, no puedo mencionar el nombre del software porque me metería en un lío, porque es que ese software me permite abrir libros de periodos anteriores. No, de ninguna manera puedes hacer tal cosa. Uno cuando comete errores de ejercicios anteriores, lo que hace es corregir el error hoy, que es cuando conozco el error, pero lo corrijo contra el patrimonio de hoy. En las utilidades o pérdidas de periodos anteriores, en la pantalla está el ejemplo. Hombre, repito, me encontré un error de 40 milloncitos. Eso depende de la entidad, una entidad muy importante e implica reexpresión. Pero si estamos hablando de una entidad como Bavaria, saludo ahí a José Solano, el contador de Bavaria. Me decía José, no, pues un error de 40 millones acá, pues tal vez eso sea inmaterial. Yo decía, pues claro, ¿no? Yo con 40 millones para mi negocio, del que la tienda de la esquina que vende empanadas, pues imagínate, son las utilidades de 10 años, ni modo, ¿no? Pero obviamente usted tendrá que analizar la materialidad para saber si reexpresa. ¿Pero qué es reexpresar? Reexpresar es volver a presentar en PDF o en Excel, volver a presentar los estados financieros de periodos anteriores, pero no es volver a abrir libros. Entonces le repito rápidamente, ¿qué es una estimación contable? Una estimación contable, según la NI 1, es cuando los datos de entrada de esa estimación dependen del mercado y no de la gerencia necesariamente. Por ejemplo, una provisión, un deterioro de valor. Si yo revierto esos deterioros, sí van al ingreso o gasto, específicamente al ingreso una reversión, y eso te afecta a la TTD, la tasa de tributación depurada, que los va a poner a pagar más impuestos. Entre menos provisiones hagan, mejor, infortunadamente. Sobre todo si no las van a usar, o tienen que ser muy precisos al establecer las provisiones. Entonces, les decía, eso va al ingreso, pero si yo tengo un error de ejercicios anteriores, son 3 pasitos. Primero, no vuelvo a abrir libros. Segundo, corrijo el error contra el patrimonio. Ejemplo, el año pasado me equivoqué en una factura, la emití por 200 millones, la bendita factura no valía 200 millones, no 20, me equivoqué en un cerito. Entonces va al patrimonio. ¿Está claro? Y no vuelvo a abrir libros, sino que reexpreso, vuelvo y presento los estados financieros de periodos anteriores. También quiero dar una nota para nuestro usuario que dice, estos ajustes al patrimonio no requieren ser autorizados por los socios, porque no son un ajuste al capital,
sino a una cuenta que el estándar internacional establece que usted lleve esos errores de ejercicios anteriores. En ese sentido, se responde la pregunta de nuestro usuario que, valga el saludo, nos dice que nos escribe de la ciudad de Cali. Saludo a la ciudad de Cali. Gracias. ¿Cómo se reconocen las adiciones y mejoras? Ya que las NIF no hablan de ellas específicamente. Si se hace una mejora en un intangible con vida útil de 10 años, ¿cómo se reconoce ese valor? Bueno, pues mire, este tema de las mejoras, yo le invito a que usted lo consulte en globalcontable.com en las componentes y explico por qué la NIF no habla de mejoras. Y ojo, porque el que hizo la pregunta escribió que dice que le mejoraba la vida útil al activo. Hombre, no, eso no mejora la vida útil de ningún activo. Una mejora no mejora la vida útil de otro activo, por Dios. Eso ya tenemos que haberlo dejado en el pasado. Una mejora se contabiliza como un activo independiente. Voy a poner un ejemplo numérico, está en globalcontable.com en las componentes. Ahí puedes encontrarlo. ¿Sí? Y le voy a mostrar aquí unos 2 o 3 ejemplos para finalizar, porque nos dieron apenas 1 hora para responder este consultorio y ya pasó la hora. Entonces voy a hacer unos ejercicios rápidos para que se enteren. Ahí están mis datos también si tiene alguna duda adicional. 301264176, ahí está todos mis datos por si tiene una duda adicional. Pero quiero hacer un ejercicio. Espérenme que es que eso apareció ahí en la diapositiva, pero quiero mostrarle. Miremos este ejemplo. Un edificio de 10 pisos. Escúcheme bien, porque todavía hay contadores hablando de adiciones y mejoras. Eso no existe. Y todavía hay contadores como el que nos preguntó con todo, claro, porque todos nos equivocamos, yo también y bastante. Decía, es que yo hice una mejora a un intangible y entonces le mejoré la vida útil al intangible, al principal. O yo hice mejora en un edificio, entonces le mejoré la vida útil al edificio. Eso no lo dice la NIF. No. Miremos el ejemplo. Yo tengo un edificio de 10 pisos que me costó 2.000 millones y lo vengo depreciando en 20 años. Y a diciembre 31 de este año lleva 19 años de uso. Su valor en libros es de solo 100. Y voy a suponer que ahorita en enero le cambio la fachada o le construyo el piso 11 y eso me cuesta 800 millones. A mí no se me puede ocurrir que ese reemplazo o esa mejora de 800 millones sea una adición o mejora. Eso no existe, eso es un componente. Y yo no lo puedo depreciar en un solo año, que es que la vida útil remanente. La vida útil remanente, eso no existe tampoco. Yo tengo que tomar esos 800 millones y depreciarlo en otros 45 años como si de una nueva construcción se tratara. Es decir, que ni contable ni fiscalmente puedo usar la vida útil remanente. ¿Por qué? Yo no puedo decir que eso es una adición o mejora, ni puedo decir que esa nueva construcción, que es el piso 11, mejora la vida útil de todo el edificio. No, no. Si usted hace eso, se va a meter en un lío tributario. El artículo 137 del estatuto dice, usted puede usar la idea de los componentes, pero no me sobrepase las tasas para activos nuevos. Es decir, los 800 millones no se pueden depreciar en un solo año, sino en otros 45. Vamos a poner otro ejemplo rápido. Ojo, porque eso es un mito. Cuando aquí se inventaron unos disque, les digo yo, no sé, unos que se inventaron disque que cuando usted iba al balance de apertura tenía que reconocer el techo aparte, el piso aparte y las paredes aparte de un edificio, disque porque esos eran los componentes, por Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La NIF cuando habla de componentes no lo habla en la medición inicial, sino en la medición posterior, es decir, en el momento en que yo hago un reemplazo. Dice la NIF 16, párrafo 13, dice, es una medición posterior. Ejemplo. Yo tengo un intangible, como fue el caso de la persona que nos preguntó, dijo, yo tengo un intangible, lo vengo depreciando en 10 años, ok, y en el año 9, el intangible le había valido 1.000 millones, dígase, 1.000 millones, y en el año casi 10, digamos que en el año 9 y medio, que le faltaban 50 millones por acabar de amortizar, le faltaban 50 millones, y le hizo una disque mejora de otros 700 millones. Y entonces digo, no, entonces yo le mejoré la vida útil al otro. No, señor. No, señor. Usted el otro lo termina de amortizar en los 0.6 que le faltaban, y sino que esta nueva update o esta actualización o esta mejora, entre comillas, se
empieza a amortizar ese costo en otros 10 años o en la vida útil que se determine. Miremos un último ejercicio. Se lo voy a dar en pantalla. Vamos a dar uno que sea bien completo. Es este. Usted luego le da pausa al video, lo ve, ok. Y le voy a dar este. Dice, se compra, rápidamente porque el tiempo me está diciendo se me acabó, se compra un vehículo en 500 millones y se deprecia en 10 años. A los 8 años lleva una depreciación acumulada de 40 millones y un valor en libros de 100. Y voy a suponer que yo le cambio unas latas y una parte del motor, que obviamente yo no sabía desde el principio qué parte se iba a dañar, por eso es una tontería que se pongan a separar cada cosita porque te va a salir un costo muy alto. Perdónenme la expresión, pero es que me da tristeza que le digan, a la gente le hicieron perder mucho dinero disque descomponetizando. El descomponetizador que los descomponetizare, buen descomponetizador será. Entonces, no es necesario, es cuando hago el reemplazo. Entonces en la pantalla dice, mire, yo le reemplacé a este vehículo, le reemplacé un motor que valía, digamos, y unas latas valían 300 millones. Entonces uno saca una proporción. Ahí están los párrafos y todo para dar de baja el motor anterior, ni 16 párrafos como 72. Y dice, saque una proporción. Ahí está en pantalla cómo se saca la proporción. Es decir, se toma el costo de los 300 millones sobre 500, costo contra costo, le da el 60, y eso le da de baja acá, al motor viejo le da de baja de manera proporcional, y reconoces el nuevo, pero eso no quiere decir que le cambie la vida útil al camión. No, el camión sigue depreciándose en los 15 años, no sé, 10, los que usted le haya puesto, y el nuevo motor se empieza a depreciar como si fuera un activo nuevo. No es que usted le cambie la vida útil de todo el activo. Con eso finalizamos. Muchas gracias a nuestros usuarios. Bueno, quiero mirar aquí rápidamente en internet si alguien dejó en el chat. Voy a ver si alguien dejó en el chat. Perdón, ¿cuál chat? En el YouTube. Si alguien dejó alguna pregunta adicional, por ahí está ya. Un momento, por favor. Miro por acá. Por acá, rápido. Espero un momentico. Bueno, Wilfer Velasco me envió el enlace en el que esto se iba a transmitir. Deben ser ya lo abro, miro si hay una o dos preguntas rápidas. Pueden ser de temas contables o tributarios. Sí, denme un segundito. Si usted tiene una pregunta, hágala ahí por el chat. Igual, muchas de esas las Ok, ya apagué el sonido. Miremos a ver si hay alguna en el chat y la respondemos. Perdón que se estuvo moviendo mucho la cámara. Es que estoy de viaje. ¿Cómo se corrige un error en el mes de febrero si hice una factura con un 0 de más? Bueno, qué líos con el régimen simple. Pues estamos otra vez tratando de sacar la demanda de nuevo para que los ingresos sean netos y no antes de los descuentos. Porque claro, usted hizo una facturita y entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno, ahora con la nueva facturación electrónica y con el 165 va a ser más difícil cometer ese tipo de errores, con la resolución 165 de noviembre de 2023, ¿no? Pero, ¿yo qué le haría? Yo le haría una nota crédito sin referencia de factura. Haga la nota de crédito sin referencia de factura. Entonces, dice, cometí un error en diciembre, pero en enero me doy cuenta y era un cerito de más. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es una nota de crédito sin referencia de factura. Me dicen que es que ahorita en la resolución 165 en el anexo técnico no está y que algunos proveedores de facturación electrónica están diciendo que el código 22 dice que ya no existe. No. Si usted, mire, si su proveedor electrónico no se lo da, usted entra por facturador gratuito y haga la nota crédito electrónica. Ojo, dice la DIAN en su doctrina, y ahora la resolución 165 más que todo, que ahora hay que definir el mes al cual corresponde el error. Es decir, que ese error se corrige en la información financiera de 2023. Repito, usted emitió la factura con error en el 2023 diciembre, pero en enero se dio cuenta que había un error. Haga una nota crédito sin referencia de factura si ya tenía los eventos, pero ojo, ese evento no me afecta a enero, ese evento me afecta a diciembre. ¿Por qué? Porque ahora hay que adicionar el mes, dijo la resolución 165, y porque la NIC dice que eso se llama, la NIC 10, a eso se le llama hechos posteriores al cierre que requieren ajuste. Perdón, eso es la NIC 10.
Entonces, que requieren ajuste al periodo anterior, es decir, que aunque usted esté en enero, usted ajusta la fecha de diciembre. ¿De acuerdo? Ahora bien, si a usted ya se le pasó la fecha de ajuste, porque normalmente eso va como hasta el cierre de enero, entonces lo que yo le recomendaría es que aplique lo que le dice el DUT. ¿Qué le dice el DUT? Dice, si hay un error en una facturación y hay un error en la red de fuente, impute esa operación al periodo en que se da cuenta del error. Pues hablo fiscalmente. Fiscalmente recuerde que usted tiene que, eso es un problema entre los dos compradores, comprador y vendedor, ahí no se mete para nada la DIAN. Si usted practica una retención en exceso, el que tiene que arreglar eso es el comprador y el vendedor. Y entonces, el que practicó esa retención en exceso, pues tendrá que devolverla, ¿sí? al contribuyente al que se le practicó en exceso. Sí, y recuerde que el formulario 300 y también el de retención en la fuente tiene el rengloncito para operaciones rescindidas, resueltas. Entonces usted lo llevará en el periodo en que se dé cuenta del error. Repito, salvo que sea en los inicios del mes, porque si es en inicio del mes, aplique la nota crédito sin referencia de factura. Bueno. Un inmueble usado. Con eso finalizo. Ah, bueno, me dicen aquí que ya finalizamos. Ok, pero voy a responder una rápidamente. Dice, a ver, dice un inmueble usado. Se deprecia también en 45 años. Muchas gracias. Pues sí, en la práctica termina siendo así. ¿Por qué? Porque si usted mira el artículo 139 del estatuto, muy importante esa pregunta de la depreciación de activos usados. El artículo 139 del estatuto tributario me dice, pues creo que es el 139, me dice lo siguiente, con eso finalizo. Pero, artículo 139 me dice, ¿cómo se deprecian los bienes usados? Entonces dice, bueno, no lo voy a leer todo porque ya no hay tiempo, pero me dice, la vida útil así calculada durante el uso de anteriores propietarios no puede ser inferior a la de un bien nuevo, Oigan, no puede ser inferior. Entonces le pongo un ejemplo rápido porque este artículo mucha gente lo lee mal. Entonces me lo decía un profesor de allí de la Universidad de los Andes, precisamente allá el doctor, saludo ahí, si es que escucha esto, el profesor Diego Torres, nos decía, oiga, ejemplo, se compra, digamos, por ejemplo, voy a terminar aquí rápidamente, un vehículo usado costó originalmente al dueño, 100 millones, y en el año 9.5, tiene un valor en libros de ¿cuánto? Pues son 10 millones por año, entonces tiene un valor de 5 millones, ¿no? Pero, y lleva 9.5 años de depreciado. Lo compra B usado, en 40 millones. Pregunta del millón, si se está viendo ahí, ¿puede B depreciarlo en 6 meses? ¿Puede B depreciar en 6 meses? La respuesta es no. Entonces tengan cuidado porque hay gente que cree que eso es sumando. Dice, no, vea, cojamos el otro ya 5. Y pues como a mí me quedan 6 meses, pues deprecio todos son 6 meses. La respuesta es no, señor, no, porque 6 meses es inferior a 10 años, que sería lo que se depreciaría un bien nuevo. Otro ejemplo, en el mismo ejemplo, si el primer propietario lo tenía totalmente depreciado, pregunta, ¿puede no depreciarlo entonces? Es decir, si suma las vidas útiles de los anteriores le da 10, entonces no podría depreciar, sabiendo que le está produciendo ingresos, nos iríamos en contra del nexo causal del ingreso del artículo 107, es decir, tiene derecho a depreciar. Entonces note que no es sumando, hombre. No, usted toma como si fuera un activo nuevo. La respuesta en ambos casos es, empiece a 10 años. Ahora, ojo, porque es que la lectura del artículo 139 es engañosa, porque dice, cuando se adquiera un bien que haya estado en uso, el adquiriente puede calcular razonablemente el resto de su vida útil probable. Entonces uno dice, no, pues a ver, el resto para mí puede durar otros 30 años. O yo puedo pensar, para mí puede durar 2 años. Entonces, ¿qué pasa si en realidad usted cree que puede durar 2 años? ¿Lo puede apreciar en 2 años? ¡No! Ejemplo, si yo digo, yo compré un bien usado, pero esa vaina no le queda sino por ahí 2 añitos. Entonces usted me lo deprecia en 10. Pero que ni puede hacerlo en 2, sí, cree su partida conciliatoria. Ahora, terminados los 2 años, le da de baja la parte que falta por depreciar, artículo 129 del estatuto.
Espero que haya sido clara la respuesta a nuestro amigo. Con eso finalizamos. Les agradecemos mucho. Nos vemos entonces, si Dios quiere, en el grupo de estudios tributarios los jueves de 7 a 9 de la noche. Empezamos nuevamente, si Dios quiere, el 25 de enero del año 2024, si es que estamos vivos, pues, ¿no? Bueno, ahí estamos conectados. Ahí están mis datos. En las diapositivas está mi información. 301-266-4176. Nos estamos viendo en las redes sociales. Que Dios los bendiga. Y, hombre, este cierre, a ponerle mucha atención al cierre. Ya hicimos el curso. Actualice tiene otro curso. Yo ese no lo puedo editar. No lo puedo editar por tiempo, pero los conferencistas son excelentes. Y igual, vamos a ver si hacemos otro. Estamos en redes viéndonos, si Dios quiere. Dios los bendiga. Espero que les vaya muy bien. Un saludo a mis amigos de Medellín que se conectan. Y por ahí está conectado Luis Carlos. Por ahí está conectada Luz Marina. Por ahí veo conectada también a Lorena. Saludito a todos. Y a los de Cali, veo por aquí gente conectada desde el Amazonas. Se conecta gente de muchas partes del país. Un abrazo. Escriban ahí desde donde se conectaron. Dios los bendiga. Y qué bueno haberlos visto. Un saludo muy cordial por aquí. Hoy con esa movención de la cámara, porque infortunadamente está esto por fuera, pero siempre es con mucho cariño con el que se comparte este conocimiento que gracias a Dios hemos podido obtener, tanto de multinacionales como de pymes, y estamos a su servicio. Un saludo cordial. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Juan Fernando Mejía por este nuevo consultorio contable. Los invitamos para que el próximo jueves 21 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, se conecten con un nuevo consultorio tributario de la mano del doctor Diego Guevara. No tengo sonido. Temas sobre novedades de la información exógena por el año grabable 2023 de la resolución 1255 de 2022. Ya lo saben, entonces, la cita es el próximo jueves 21 de diciembre a las 2 de la tarde. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video